Hola, en este vídeo lo que vamos a ver, o el objetivo principal, es que diferenciéis dos conceptos de éxito. Por un lado es el éxito en el estilo de liderazgo y por otro lado el éxito del líder o de su grupo, es decir, los resultados finales que consigue el grupo. Son dos matices que voy a intentar transmitiros la diferencia porque para mí va a ser importante en el contexto de este módulo, de este vídeo. En primer lugar, os cuento un poquito la secuencia. Tenemos estilos de liderazgo. Los estilos de liderazgo son conductas, conjunto de conductas que pone de manifiesto el líder. Y estas conductas, en principio, pueden tener éxito o no. Y el éxito del estilo de liderazgo está determinado porque consigas modificar el comportamiento de las personas en la dirección que tú querías llevarlo. Si consigues éxito en el estilo de liderazgo, pero también otras muchas cosas, puedes lograr éxito en el grupo. De hecho, el éxito del grupo igual a veces se consigue incluso cuando el líder no tiene éxito en sus conductas, porque el éxito del grupo depende de que tengas unas conductas como líder adecuadas, bien, es una de las cosas que influye, pero también el que hayas acertado en las decisiones que estás tomando y que estás intentando influir en el comportamiento de los demás, es decir, estás intentando lograr que las personas hagan determinadas cosas, pero si esas cosas que has decidido que tienen que hacer no son las adecuadas, no lograrás éxito en el grupo. Y por otro lado, también depende de factores externos al grupo. Factores que a veces perjudican al resultado del grupo y otras veces favorecen el resultado del grupo independientemente de que te hayas equivocado en la decisión o independientemente de que tú hayas conseguido que las personas hagan lo que querías que hicieran. Por tanto, una cosa es el éxito que tienes en tu estilo de liderazgo, es decir, ¿eres capaz de transformar las conductas de tus colaboradores? ¿Sí o no? Si eres capaz de transformarlas, tu estilo de liderazgo ha tenido éxito. Y después, hemos de suponer que ese estilo de liderazgo, cuando es acertado, si las demás variables del contexto son favorables, nos harán estar en una posición donde es mucho más probable que tengamos éxito como grupo. Puede ser un antecedente, puede ser un inconveniente o puede ser un potenciador del éxito del grupo. Pero son dos cosas que en principio pueden ser diferentes. Os voy a poner algunos ejemplos para intentar matizar estos conceptos. Vamos a empezar con el primero. Imaginaros un líder que consigue que los vendedores de su equipo consigan centrarse en su trabajo, hagan muchas más visitas a los clientes y cierren muchas más operaciones de venta. Como has conseguido cambiar la conducta de tus colaboradores, has tenido éxito en tu estilo de liderazgo. Has conseguido hacer lo que querías. Sin embargo, muchas de estas ventas luego no se cobran. O después de haber conseguido tantas ventas, en el departamento de producción han sido capaces de producir, fabricar y servir todos los productos o todos los pedidos que se habían pedido en el plazo y la forma. Por lo tanto, los clientes ahora están enfadados. Por tanto, el grupo no ha tenido éxito. La empresa como tal no tiene una situación favorable. Sin embargo, tú como líder has logrado aquello que pretendías. Otro ejemplo, imaginaros un entrenador de rugby que consigue que por fin sus jugadores decidan ir al gimnasio y aumentar su masa muscular. Has tenido éxito como líder, has conseguido convencerles y que superen su pereza y que vayan al gimnasio y se pongan como unos armarios. Sin embargo, acaban convirtiéndose en jugadores lentos y pesados. Y eso no es bueno para el dinamismo que tú deseas en tu equipo. Por tanto, has tenido éxito influyendo en la conducta de tus jugadores, pero te has equivocado en la decisión o no has tenido en cuenta otro tipo de factores como el modo en que debería o el grupo muscular en el que tenían que desarrollarse. Un tercer ejemplo, imaginaros una jefa de enfermería que consigue que sus enfermeras por fin dejen de usar el móvil durante el trabajo, dejen de consultar los WhatsApps y se centren en lo que están haciendo. Y miran los WhatsApps, los mensajes y otras cosas del móvil solo en sus descansos. Con esto has conseguido menos errores en los tratamientos, reducción del tiempo de espera de los pacientes o de la gente que está esperando a ser atendida en el mostrador y un aumento generalizado de la satisfacción de pacientes y familiares que pasan por la unidad de atención. En este caso has tenido éxito como estilo de liderazgo porque has conseguido cambiar unas conductas además muy arraigadas en el personal de tu plantilla y al mismo tiempo has tenido éxito en tu unidad de trabajo porque los resultados que has obtenido están en congruencia con los objetivos que tú perseguías o querías lograr. Creo que tras estos tres ejemplos y la descripción inicial que os he hecho, estáis en posición de poder diferenciar cuál es el éxito entre el estilo de liderazgo, es decir, tener la capacidad de influir en la conducta de las personas en el modo que tú habías decidido y diferenciar esto del éxito o los resultados del grupo, que son unas cosas que a veces se dan o no se dan independientemente del éxito o fracaso que hayas tenido en
la consecución de ejercer tu estilo de liderazgo.